Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Algunas veces no sabemos lo que va a pasar. Sufrimos por la incertidumbre económica, política y social que vive la sociedad y esto nos afecta. Lo desconocido genera inseguridad, miedo, ansiedad y estrés. La incertidumbre es la falta de certeza sobre algo que vaya a ocurrir o no conocer cómo se va a comportar alguien. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la incertidumbre. Bienvenidos. ¿Qué va a pasar en el programa el día de hoy? Tenemos incertidumbre. Le quiero dar la bienvenida al psicólogo Alfonso Espinosa de los Monteros para hablar precisamente de esto, la incertidumbre. Muy buenos días, Alfonso. Buenos días, Marta. Buenos días a todo el público que nos acompaña. Qué bueno que ya están con nosotros y pendientes de la señal de Telemax. Y estábamos hablando, ¿no? La incertidumbre. ¿Qué es? Así, para no definirla tal cual diccionario, ¿no? Normal, así, ¿qué es la incertidumbre? Es lo desconocido, es aquello a lo cual nos vamos a enfrentar y que no sabemos cómo se nos viene, ¿no? Entonces tenemos una incertidumbre ante la vida, tenemos una incertidumbre ante todo, ¿no, Marta? Porque la vida es unas citas ciegas que tenemos con la vida. Todo el mundo desde que llegamos y venimos a unas citas ciegas que no sabemos qué nos depara y qué nos viene, ¿no? Y eso nos genera mucho miedo, como decía en el capítulo, nos genera miedo. El miedo nos lleva a la ansiedad y a la angustia, ¿no? Nos angustia saber tantas cosas, ¿no? Sí, oye, y ahorita en la entrada escuchaba yo que las cuestiones económicas, las cuestiones políticas, y decía yo, a ver, incertidumbre, claro, a lo desconocido, a lo que no hemos tenido enfrente ni nada, podemos hablar de personas, sucesos, etcétera, pero hay cosas que podemos controlar, que está en nuestras manos, como por ejemplo lo económico, ok, organízate en tu casa y todo, pero hay cuestiones que no están en nuestras manos, pero sin embargo existe incertidumbre. Sí. Hay así como que... Es lo que nos pasa sobre todo cuando sentimos miedo, ¿no? Cuando sentimos miedo porque algo sabemos que se nos viene, porque la vida viene y muchas veces no sabemos cómo viene, nos vamos llenando de miedo, pero como tú bien dices, hay cosas que podemos controlar. Por ejemplo, una persona que trabaja en comisión, que anda colgando alambres de alta tensión, que está en un constante peligro, una constante incertidumbre, el miedo lo ayuda a protegerse, ¿no? A ser precavido, a tener prudencia, a saber que su trabajo es así, ¿no? El problema es cuando nos atrapa el miedo, ¿no? Ahí es cuando se vuelve el problema. Pero realmente en la vida, como bien dices y señalas, es una serie de cosas que no podemos controlar. O sea, gran parte sí podemos prever. Y sobre todo los seres humanos, que somos personas que estamos orientados al futuro, porque tenemos esa capacidad para poder vernos, crear planes, proyectos y podernos ver en un futuro inmediato, eso precisamente nos ayuda a prever, pero también nos llena de incertidumbre, ¿no? Y hay cosas que podemos, con la prudencia y con otros valores, podemos ir, digamos, controlando, ¿no? Fíjate, ahorita, anoté afrontar el miedo, ¿no? Hay etapas en nuestra vida que hay incertidumbre. ¿Qué vamos a estudiar? Salimos de la prepa y decimos, ¿qué vamos a estudiar? Tengo incertidumbre de saber si está bien, si está mal lo que voy a elegir, por dónde me voy, porque pues va a cambiar el camino de mi vida y todo eso, ¿no? Hay incertidumbre también que nos pone tiempos, momentos, circunstancias, que es ahí cuando nosotros a decidir rapidito, ¿no? Afrontar ese miedo. Sí, el miedo es algo que parte de la percepción, entra por nuestros sentidos y muchas veces se desarrolla en el pensamiento, o sea, siempre se desarrolla en el pensamiento, ¿no? Sí. Una cosa es asustarme, o sea, me puedo asustar de algo que se me presenta ante la realidad inmediatamente y ni siquiera tuve tiempo de pensarlo. El miedo es pensado, entra a través del pensamiento, entonces yo lo voy ideando, yo lo voy imaginando, ¿no? Sí. Y sí me van surgiendo muchas dudas, como bien dices en el caso de los muchachos, elegir su carrera,
como decía en el inicio del programa, la situación económica, voy a encontrar trabajo, seré apto para esto, y sobre todo el sacrificio, cómo lo voy a retribuir de mis padres que están haciendo. Entonces sí es una situación muy difícil que me invade y me llena de incertidumbre y de angustia, ¿no? Y eso, el miedo nos lleva a varias situaciones, ¿no? O sea, o salgo corriendo, salgo huyendo porque quiero evitar la situación, o me quedo paralizado en inacción. El hacer siempre hay que tener pendiente. Cuando hago, obviamente hay un acto que se evidencia, pero cuando no hago, también estoy haciendo, porque el dejar de hacer es hacer. Entonces, es no hacer nada. Es no hacer nada, y también soy responsable de las consecuencias de no haber hecho nada. Ándale. Entonces, también hay que decir, es que yo no hice nada. Precisamente porque no hiciste nada, pudo haber detenido el asunto, eso, y creemos que porque no hacemos nada ya no somos responsables. No, también somos responsables de no hacer. Y la otra es enfrentar. O sea, o lo enfrento, me preparo, y ahí es donde entra, como te digo, la prudencia, ¿no? O sea, saber cómo enfrento el miedo, ¿no? Pero a veces esto resulta mucho más complejo, y espero la audiencia me tenga un poquito de paciencia. La incertidumbre en el ser humano viene desde el momento en que nacemos. Ándale, te iba a preguntar, oye, ¿se aprende No de es, qué? o sea, racionalmente tú puedes entender una situación de que me estoy enfrentando a algo desconocido porque ya tienes una conciencia de la vida. Cuando estamos en el seno materno, obviamente no tenemos todavía una conciencia del mundo, pero sí tenemos una conciencia emocional. Ya el bebé siente. Entonces, desde esa parte que está saliendo, que va a salir, estamos saliendo a lo desconocido. Tenemos 9 meses en un lugar cálido donde se nos llegue el alimento, donde estamos protegidos, estamos seguros, y de un momento a otro vamos a la vida. A la vida, a llorar, ya, a llorar, pasar fríos, así es. calores. Y entonces ahí es cuando surge lo que llamaba Otto Rank, un psicoanalista, la angustia del parto, ¿no? Uy, Entonces, que de ahí me imagino que parten muchas cosas. Vamos al corte, Alfonso, y regresamos con eso que es muy importante. Estamos hablando de una transición ahí, incertidumbre. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la incertidumbre. Continuamos. La incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar. Que sus pétalos nunca terminan de... claro, Es cierto, ¿verdad? claro, porque la vida Y todos sale los días uno, nos sale va otro y la planta va floreciendo y eso que no Sí. para, qué bárbaro. Pero bueno, a ver, Alfonso, nos quedamos en ese momento del parto que dices tú, hay incertidumbre. Ajá, y genera ¿Y angustia, luego? ¿no? Ajá. Y ahí, ¿Angustia para la mamá, para el niño? para el niño. Para el niño. Para el niño, ¿no? Es el primer momento de angustia, es un momento difícil. Y aunque es una corriente psicoanalítica que desarrolló Otto Rank, ya después la tomaron los de PNL y otras corrientes, ya que emocionalmente se queda grabado ese momento en nuestro cerebro. Y en el futuro, aún en la adultez, cuando nos enfrentamos a un momento de angustia, a un momento de incertidumbre, emocionalmente reproducimos. Y si nuestro parto fue muy angustioso, o sea, cuando vinimos al mundo, vinimos muy angustiosos, vamos a ser personas que nos vamos a soler angustiarnos mucho en la adultez. Entonces, por eso resulta muy interesante a veces preguntarle a nuestra mamá cómo fue nuestro parto. Ay, déjame averiguar. Ajá, para ver, porque hay personas que dicen, Fíjate. precisamente el otro día estaba platicando con amigos, es que me dicen las angustias y yo siento que me ahogo y que me asfixio, me dice. Y le pregunté, a ver, pregúntale a tu mamá cómo fue tu parto. Y a los días volvió y me dice mi mamá que cuando yo iba a nacer se complicó mucho el parto y se le enredó el cordón y me estaba asfixiando. Y me tengo que... Digo, es que hay una relación, le dije. Cuando volvimos a un momento de angustia, el cerebro retrocede, es una, digamos, como regresión, es un mecanismo muy psicoanalítico, Sí. un concepto muy psicoanalítico, que regresamos a nuestras etapas más primarias y nos recuerda, o sea, no recordamos racionalmente el momento, pero emocionalmente sí se nos viene al cerebro. Sí. Te digo, por eso es lo que te pasa, o sea, esos momentos de angustia, de ahí viene, digo, por eso sientes la asfixia y todo eso.
Entonces, cuando estamos adultos, hay que ver cómo enfrentamos esos momentos de angustia que nos causa la incertidumbre, el miedo a lo desconocido, el no poder controlar, ¿no? También influye mucho la forma en la que estamos acostumbrados a resolver las cosas. Si somos muy controladores, si somos personas que queremos que las cosas estén súper planeadas y se nos sale del tantito del control, obviamente nos va a causar mucha angustia y mucho temor, ¿no? Las personas quisiéramos que las cosas estuvieran en un plan derechito, ¿no? Ajá, todo pero perfecto, lamentablemente, y no nomás lamentablemente, hay veces que la vida nos sorprende y nos sorprende muy gratamente, ¿no? Entonces también hay veces que qué bueno que la vida no está tan programada, ¿no? Ajá, que se puede salir se puede salir, así es, porque la vida nos da, orden. como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas nos da la vida, ¿no? Sí, es un ciclo. Es un Ahí ciclo, estamos y somos parte de. Pero bueno, a ver, ¿tiene así alguna manera de manejarse la incertidumbre? Sí. ¿Cómo le hacemos? Cuando sabemos que estamos ante una situación, primeramente hay que saber distinguir lo que sí puedo controlar y lo que no puedo controlar. Okay, Eso es muy importante, o sea, saber que hay cosas que no están bajo mi control, que no están bajo mi dominio y, como ya hemos visto en los programas, aprender a soltar aquello que no está bajo mi control, ¿no? Y lo que está bajo mi control, obviamente, es qué es lo que sí puedo hacer. Y no solamente qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Elegir qué es lo que voy a hacer y obviamente para mí lo que es la mejor decisión, ¿no? Es ahí tomar las decisiones. Y hay algo, fíjate Marta, que es el cuento que siempre dice la caja de Pandora, ¿no? Cuando Pandora abrió su propia caja, aunque se descuidó el marido, y abrió tantito la caja, pues salió la guerra, la envidia, todo lo malo, ¿no? Y cuando Pandora se esforzó por cerrar esa caja, lo único que le quedó fue la esperanza. Entonces, en la incertidumbre es necesario que salga la esperanza, ¿no? Pero no hay que confundir la esperanza con el deseo, ni hay que confundir la esperanza con la ilusión o la utopía, ¿no? O sea, la esperanza es la confianza, la fe que tengo en mí mismo y la fe que tengo en que la situación en algún determinado momento va a cambiar, pero también que va a cambiar en virtud de lo que yo pueda hacer también, ¿no? Ah, ok, no sola, ¿no? Entonces, a ver, aquí hay que hablar hay ventajas de la incertidumbre, escuchando lo que me estás comentando. Claro que hay ventajas de la incertidumbre, ¿sí? Porque hay situaciones que, por muy desagradables que sean, sobre todo en mi consulta me ha tocado que me dicen los pacientes, no me explico ni cómo, pero llegó un momento en que volteé para atrás y me di cuenta que todo pasó y no supe ni cómo. Sentía que hasta como que, no sé cómo se me resolvió esa situación que no sabía, ¿no? Y es ahí cuando hacemos contacto y podemos revalorizar la situación, crecemos, porque todos crecemos en la dificultad nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, esa sería una ventaja. Es una ventaja, claro. Afrontar el problema y pasarlo, brincarlo. Así es, porque nos lleva a reconocer nuestras fortalezas, nos lleva a reconocer en nosotros aquello que sí podemos, que en algún determinado momento creíamos que era superior a nuestras fuerzas, no. O sea, y hay personas, sobre todo me siento tan feliz con mis pacientes cuando me dicen, me di cuenta de que soy más que mis problemas. Y eso es fantástico. Cuando un paciente te dice, fui más que mis problemas, es un reconocimiento y una valorización de sí mismo muy importante, ¿no? Bueno, darnos cuenta de que somos más que nuestros propios problemas, ¿no? Fíjate, y se puede vivir inmerso así en la incertidumbre. Hay gente que tiene muchos miedos y que no hace nada porque, no, quién sabe, y así se pasa la vida. La única certeza que tenemos los seres humanos es la muerte, ¿no? Y hay una frase que dice, ¿qué ha pasado? Lo único que me ha pasado es la vida y me doy cuenta de que estoy viejo. Ándale, pues. Sí, es cierto, vamos al corte comercial. Ahorita me la dices para publicarla. Sí. Vamos al corte, regresamos.
Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Alfonso Espinosa. Regresamos. Si comienza uno con certezas, terminará con dudas, mas si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas. Sí, qué a gusto estamos platicando. A ver, con esa frase se las vamos a compartir ahorita en la página de Vía Libre, pero te deja pensando, ¿no? O sea, sí. ¿qué pasó? Llega un momento, Marta, en que nos preguntamos qué ha pasado y nos damos cuenta que lo que ha pasado en nuestra vida y ya nos volvimos viejos, ¿no? Ajá. Y por estar preocupados en esa Cuantos, incertidumbre de que voy a perder mi trabajo, con qué voy a mantener a mis hijos, la salud, tantas cosas, nos vamos olvidando de que la vida está llena de instantes, como decían ellos, son pequeñas, es una gota constante. La vida son pequeños instantes y nos vamos olvidando de vivir el instante. Y eso es lo importante, saber vivir el instante y que la cosa está llena de significados, por más simple y sencilla que se nos haga la existencia. Fíjate, hablaste de instantes y se me viene a la mente ahora que el Papa estuvo pues visitando México y todo eso, que hubo mucha gente, tú veías los celulares, pero así grabando y grabando, tratando de captar y guardar para toda la vida el momento. Pero ahí cabe mencionar que qué mejor vivir el momento con tus ojos, a captarlo y que ande circulando por las redes sociales, ¿no? Sí. Ahí es la diferencia. La diferencia sí es. Estamos viviendo el momento, estando así con nuestros ojos abiertos, disfrutando, ¿no? Así es. Y la incertidumbre es algo que nos acompaña siempre y como lo dije al principio, porque tenemos unas citas ciegas con la vida, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando andamos noviando y que nos ponen unas citas ciegas? Pues que digamos en este momento es agradable, no es un momento desagradable, pero nos llenamos de angustia, de ilusiones, de ñáñaras en el estómago. Así es. Y obviamente cuando estamos ante la posibilidad de perder el trabajo, nos angustia de una manera diferente, ¿no? Sí. Y lo importante es ahí en cada momento que enfrentamos esas citas ciegas, no perder la esperanza sobre todo en nosotros mismos, darnos cuenta de que somos personas capaces, que tenemos recursos y estar conscientes de qué recursos tengo para poder salir adelante, ¿no? Y darnos ese valor y esa esperanza de saber confiar en nosotros mismos. Decía Walter Benjamin que el ser humano se puede dar muchos lujos, pero el único lujo que no nos podemos permitir es el de perder la esperanza, porque hay tanta desesperanza en el mundo como para todavía permitirnos, los seres humanos, perder esa esperanza, ¿no? Y contra la incertidumbre, la esperanza es fundamental, ¿no? La esperanza es lo último que muere, como por ahí dicen, que ya es una frase trillada, ¿no? Así es. Y la esperanza tiene que ver mucho también con aprender a soltar, como lo dije anteriormente. En esos momentos de desesperación, cuando sé que siento que ya no puedo más, confiar y esperar. Y sin meterme en cuestiones religiosas, el poder depositar nuestras aflicciones y nuestros problemas en algo superior nos aligera mucho el camino. Entonces, el soltarme cuando decir, ya, suelto esto y que sea la voluntad de quien tenga que ser, es cuando ya nos abrimos y aceptamos la realidad y dejamos de quererla controlar. Porque entre más la queremos controlar, más miedo nos va a dar y más miedo nos vamos a enfrentar, ¿no? Y hay que estar muy conscientes sobre todo de cuáles son nuestros miedos, porque como lo dije, el miedo nos lleva a huir, nos lleva a quedarnos paralizados, pero sobre todo, Marta, cuando hay miedo hay violencia, hay agresión. Entonces, en esas situaciones de incertidumbre hay que cuidar nuestros niveles de agresión, o sea, cómo respondemos ante esas situaciones, ¿no? Contra agresión, ya sea contra el otro, contra mí mismo, contra la vida, el enojo, y son situaciones que se nos presentan, ¿no? Y la incertidumbre es parte de la vida y de nosotros como seres humanos, o sea, no es como que si vives con incertidumbre y todo eso estás mal, no es parte de, pues, pero depende de cómo lo tomemos y lo afrontemos, ¿no? Así es, y claro que tiene mucho que ver con nuestras experiencias pasadas, ¿no? Y no quedarnos porque una vez nos fue mal, nos tiene que ir siempre mal,
O sea, hay experiencias pasadas y como el miedo es aprendido y es aprendido de nuestro pasado, muchas veces el pasado nos va ayudando a que sea más complicado todavía el presente. No necesariamente tienen que ser las cosas así, no necesariamente sucede así. Hay que vivir el momento en el presente, en el aquí y el ahora, y saber que puede ser mucho mejor que como fue antes. Claro, y confiar, siempre confiar, y con una fe, con una esperanza, pero también con una fe y una esperanza con los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Sí, y nosotros más sólidos, plantados, Más ¿no? sólidos. Porque ya vivimos algo que nos dejó una mala experiencia en la vida y dices tú, ahí está la diferencia, yo creo, mejor no te agüitas y dices tú, no me vuelve a pasar y salgo de esta. Eso, hay que tener actitud positiva para salir de cualquier cosa, ¿no? Sí, así es. Y les recuerdo a todos los audiencia que todos, cada uno de los seres humanos tenemos una cita ciegas con la vida, y esa cita a ciegas es importante que la afrontemos, la vivamos con nuestra mejor actitud, ¿no? Porque también la actitud es fundamental. Sí, actitud positiva. ¿Con qué actitud enfrento la situación, no? Y eso va a salir, obviamente, hay que buscar siempre que sea de mi mejor parte, ¿no? De la mejor parte que tengo en mí. Pues me dejas de tarea a mí, aquí en corto, a los compañeros del estudio y en casa, averiguar, ¿por qué no? ¿Cómo fue nuestro parto? Nuestro parto. Cuando nacimos nosotros, ¿no? Hay dos cosas, la del parto y la otra la pregunta de ¿qué ha pasado? Uy, ¿qué ha pasado? De la vida ha todo pasado va. y que nos estamos volviendo viejos, pero siempre no con la negatividad, sino qué es lo que me falta aún y quiero que me pase. Porque hay cosas que queremos que nos pasen todavía. Sí, y así es, y saber qué es de lo que ha pasado, pues no me ha pasado y qué puedo hacer para que pase, ¿no? Sí, fíjate, porque mucha gente es lo que comenta, aprovechen la vida, se va muy rápido y todo, pero yo creo que cada quien vivimos nuestra vida a nuestro ritmo, y habrá un despertar que digamos, como tú dices, me falta esto por hacer. Me falta esto y nunca por es hacer. tarde. Así es, nunca es tarde para hacer. Siempre hay algo, reconciliarme con alguien, visitar a alguien, siempre hay algo sencillo, que ni siquiera son grandes proyectos, ¿no? Así es, hay que buscarlo. Muchas gracias, Alfonso, gracias por haber estado con nosotros. Y tenemos tarea, ¿eh? Si quieren contestar en el Facebook cómo fue el parto de su mamá cuando ustedes nacieron, pues compartan. Buen día. Y yo